Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Universidad Industrial de Santander, en el marco del contrato interadministrativo CO1 PCC NTR 5045603 del 2023, suscrito con la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud Departamental, les damos la bienvenida a la última clase sincrónica del diplomado en salud ambiental con énfasis en autoridades sanitarias. Ahora daremos inicio a la sesión sincrónica de la unidad 6, Principios de Epidemiología. Para ello nos acompañan nuevamente la profesora Sonia Díaz y el profesor Álvaro Javier Hidrobo. Le damos la palabra a la profesora Sonia Díaz. Profe. Hola a todos, nuevamente por aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, te escucha bien. Sí, señora. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver hoy en nuestra última sesión, resumí en 10 pasos cómo realizar una investigación en salud ambiental. Es como algo, un marco general, porque dentro de las investigaciones siempre hay demasiados detalles, pues que no podría comentarles todos hoy. Pero vamos a ver los más importantes, para que tengan una idea de cómo se hace. Entonces, los 10 puntos que vamos a ver son generar la idea o tema, en primer lugar. Segundo, planteamiento del problema y objetivos. Tercero, la justificación. El cuarto, el marco teórico. El quinto, tenemos el alcance. El sexto, diseño del estudio. Séptimo, selección de la muestra. Octavo, recolección de datos. Noveno, análisis de datos. Y décimo, el informe de la investigación. Bueno, empecemos con el número 1, que es generar la idea o tema. Entonces, para generar esta idea o tema, yo traje aquí algunos de ellos, algunos ejemplos. Ya, que nos pueden servir. Y ustedes, pues que tienen la fortuna, muchos de ustedes, de estar allí cerca, en terreno, cómo ver esas fuentes de exposición, pues es como el primer paso, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos. En los vertidos industriales, cuando se identifica que las industrias generan esa contaminación y la vierten a las aguas, que esas aguas, si no son, en muchos casos, para consumo humano, otros sí, también puede ser que nos esté contaminando toda la fauna acuática, ¿verdad? Los peces que luego vamos a consumir. También otra fuente sería la minería, la agricultura en la que emplean plaguicidas, el sistema de riego de cultivos, como ustedes vieron en algunos videos que les compartí. Ese riego de cultivos es muy importante porque el agua en la que se realizan esos vertidos industriales, pues esa misma agua la utilizan para hacer el riego de cultivos y alimentos que luego vamos a consumir. Entonces allí, pues son fuentes de exposición. O ese riego de cultivos también puede ser porque al lado tengo la finca ganadera donde los animales, las vacas, por decir algún animal, hacen sus excrementos y eso va por escorrentía a esa agua que luego ellos emplean en riego de cultivos. Entonces ahí tendríamos otra fuente. En aguas residuales, como ustedes saben, esas aguas residuales en muchas ocasiones he visto muchos municipios no hay acueducto y esas aguas van a los ríos y en esos lugares puede que esa agua la utilicen para consumo sin un previo tratamiento. Industrias que también pueden estar allí generando alguna fuente de contaminación, bien sea porque queman algunas sustancias y por el aire pueden llegarnos y afectar nuestra salud, o reciclaje de baterías, por decir un ejemplo de estos que se hacen de forma ilegal
y allí se manipulan bastantes metales, o si hemos identificado que hay radioactividad por que está una antena en específico en algún lugar y genera radioactividad, también es otra idea o tema para realizar una investigación. Y este último, que es farmacovigilancia, y lo dejé así en mayúscula y en negrilla, tal vez algunos de ustedes sepan del tema, es algo que se está haciendo mucho ahora porque se ha identificado que todos esos medicamentos, esos fármacos que nosotros consumimos, pues se eliminan por orina, a las aguas residuales, y a pesar de que luego se trata esa agua, se le realiza un tratamiento, muchos de esos medicamentos no se descomponen y regresan nuevamente al ser humano. Entonces, pues allí están generándose problemas de salud importantes. Entonces, es una línea de investigación nueva que hay ahora. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo generar una idea o un tema para investigar. Entonces, ¿qué debe cumplir esa idea? Esas ideas que nosotros veamos en nuestro municipio, en nuestra región, deben ser novedosas y pues que nos sirvan para solucionar problemas. En a lo largo de la presentación van a ver que traté de dejarles, para que después les sirva de guía, todo muy explícito y algunos ejemplos como para que sirva de guía. Entonces, por eso lo van a ver así de detallado. Entonces, esas ideas, pues porque nos surgen también por la preocupación por un problema que identificamos. Entonces, un ejemplo de ello es el uso de mercurio en la minería de oro. Y por la exposición, esto va a generar una exposición en los habitantes que están cercanos a esta mina y eso nos genera preocupación de los efectos que se pueden ocasionar en salud. ¿Qué debe también tener esa idea? Debe responder 5 preguntas: el qué, el cómo, cuándo, dónde y por qué. Si ya tenemos esas 5 preguntas y las tenemos resueltas, ya es un paso bastante importante. El tercero, para que luego de que tenemos una idea, es revisar la literatura. ¿Por qué? Porque muchas veces en la literatura nos pueden decir, encontramos un estudio y dicen, no, ya lo hicieron. Entonces no tenemos que repetir investigaciones que ya están hechas. Es un desperdicio de recursos y desgaste humano para eso. Entonces no habría necesidad. Pero si por el contrario encontramos que sí, hay en minería de ferroníquel, sí, en Sri Lanka, pero resulta que las condiciones de ellos pueden ser muy diferentes a la de nosotros en Colombia, entonces igual es una idea novedosa. Entonces tenemos que, por eso allí dice, por tanto, el estudio tengo aquí algo que no me deja ver, el estudio que se plantea debe ser único, al menos en una de sus características, ¿sí? Entonces, desde que tengamos que responder a alguna de estas 5 preguntas, pues nuestro estudio va a ser único y lo podemos llevar a cabo. ¿Qué fuentes podemos consultar para tener esas ideas? Entonces, surgen muchas de ellas. Entonces, lo primero es la experiencia individual y eso pues la tienen las personas que han investigado en estos temas de salud mental y ya tienen una trayectoria en el tema, entonces saben identificar dónde podría haber una fuente de contaminación y que va a generar posiblemente un efecto y allí se puede investigar. O también, si no tenemos ese conocimiento previo, entonces por internet, por noticias, por blogs donde nos digan, a veces se publica allí, hubo un brote de intoxicación por plomo, entonces eso, después de hacer la investigación epidemiológica de campo, que es algo breve, nos puede llevar a investigar más profundidad ese tema para saber las causas reales. Luego también podemos hacer la continuación de estudios, porque tal vez en nuestra región hicieron un estudio, pero allí en las recomendaciones dijeron, falta una segunda fase para que podamos establecer como una asociación entre qué es lo que pasa entre la causa y el efecto. Entonces, a veces falta profundizar en eso.
o porque la comunidad, que eso es algo que no debemos olvidar, la comunidad nos puede alertar y nos puede decir a ustedes, que muchos de ustedes trabajan en estas zonas, pueden decir, ahí hicieron un vertido de una empresa, así ellos todavía no sientan ningún efecto de salud, porque por sustancias químicas a veces puede ser crónico, o sea, a largo plazo, y no generar alguna intoxicación aguda, sino estas por lo general son crónicas, a no ser que la dosis sea muy alta. Entonces, esas alertas que nos da la comunidad nos pueden llevar a investigar y pues están generándonos una idea. O el conglomerado de casos que por el contrario ya muchas personas están presentando la misma sintomatología, un prurito, un brote por todo el cuerpo, más otros síntomas que no sean de una urgencia inmediata, pero que van dejando alguna secuela allí, eso también nos lleva a investigar. O simplemente porque tenemos inquietudes de qué puede pasar con esta fuente de contaminación, así no se vea reflejado todavía que tiene algún efecto. Bueno, en el segundo paso, después de que ya tenemos esa idea, vamos a hacer un planteamiento del problema. Entonces, ¿para qué se hace ese planteamiento? Entonces, se realiza un análisis de la problemática que se presenta y que afecta a la población que ya establecí, porque ya debo saber en qué población la voy a hacer. Se identifica la ausencia de ese conocimiento que no sabemos, o sea, ya hice revisión de la literatura y sé que allí no se han hecho estudios, entonces hay un vacío de información. Se describe la problemática que hay allí, por eso coloco, no se explica, porque si vamos a investigar, pues es porque no sabemos qué es lo que sucede en realidad. Entonces vamos a describir lo que pasa, más no explicando algo que no sabemos. Y ese planteamiento del problema siempre finaliza con una pregunta. Aquí les traigo un extracto de un estudio que hicimos en el que participamos Álvaro, Javier y yo. Entonces, aquí para darles una idea, aquí lo resumí. Entonces, este es un estudio que se realizó para determinar metales y plaguicidas, la mezcla de estos. Entonces, iniciamos diciendo pues que las actividades agrícolas y mineras generan contaminación con metales y plaguicidas con potenciales efectos sobre la salud humana y sobre los contaminantes componentes del ecosistema. Adicionalmente, la contaminación del suelo y del agua es un determinante importante en la seguridad alimentaria, constituyéndose como una amenaza asociada para la salud humana. O sea, ahí le estoy dando la importancia de por qué ese tema es importante, es prioritario hacerlo. Luego, pues después de más información que he buscado, aquí lo coloco es para que ustedes se den cuenta que debe ir referenciado de dónde saqué cada una de esa información. Entonces todo tiene que ir referenciado. Y al final puedo decir, en Colombia no se ha realizado hasta el momento un estudio de tipo transversal en población humana expuesta de manera ocupacional o ambiental a mezclas de metales pesados y plaguicidas. En este se realizarán, entonces empezamos a describir qué vamos a hacer, evaluaciones clínicas, mediciones de contaminantes en diferentes matrices biológicas y ambientales, y esto nos sirve de aporte al conocimiento de los posibles efectos de tipo de mezclas sobre la salud humana y sobre el ambiente. Esta información que se genere se puede incidir posteriormente en la elaboración de programas de vigilancia epidemiológica que aborden la problemática a nivel nacional. Con todo esto que tengo aquí el planteamiento del problema, voy a formular mi pregunta de investigación, que en este caso fue ¿cuál es el nivel de exposición a mezclas de contaminantes ambientales y los efectos en salud en población de 3 departamentos de Colombia? Bueno, a la vez que entonces ya he dimensionado el problema que tengo, entonces puedo formular los objetivos. Entonces los objetivos son esos propósitos esenciales que se van a lograr o alcanzar como consecuencia del trabajo de investigación, y esos objetivos pues a qué sirven para guiar al investigador, y dependiendo de cada objetivo pues tengo que formular las actividades que voy a realizar para cumplir cada uno de ellos. Entonces los hay, tanto el general, uno general, y los específicos. Entonces el general pues, me dice la idea
refleja la idea del planteamiento del problema. Y los específicos son unos problemas secundarios a ese general y que me ayudan, pues me llevan a resolver ese objetivo general. Por lo general se recomienda que sean entre 4 y 5 objetivos específicos y de allí no puede excederse porque entre más objetivos, mayor presupuesto y a veces no es necesario separarlos tanto, sino que uno solo se puede como quedar todo lo que tengo planeado hacer. Entonces, estos objetivos que deben tener, pues deben ser formulados con claridad y precisión, o sea, que cuando los lea otra persona sean entendibles, no que sean en términos que no vayan a entender, pues hay términos muy técnicos, pero pues el que lo está leyendo o evaluando lo irá a entender muy seguramente. Debe tenerse claro que las variables del estudio están allí reflejadas. Entonces, este es también un ejemplo de ello. Entonces, vamos, el objetivo general puede determinar la exposición a mezclas de contaminantes ambientales y efectos de salud en población rural de los municipios. ¿Se dan cuenta? Esta es casi que la pregunta de investigación. Entonces, se coloca allí en forma de objetivo general. Los objetivos específicos entonces, son claros y cuando digo que las variables del estudio se deben considerar es porque si yo voy a preguntar todas las variables sociales y demográficas, estas variables que componen esa parte, pues cada una va a ser una variable. Entonces, vamos, edad va a ser una variable, sexo va a ser una variable, si está afiliado al sistema de seguridad social es otra variable y así. Deben formularse de acuerdo al tipo de nivel de investigación. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio descriptivo, pues busco una relación, establecer una relación entre X y Y. Pero si por el contrario estoy haciendo un estudio, que ya vamos a ver más adelante, me implica un nivel superior, casos y controles o cohortes, pues necesito lo que voy a hacer es buscar una asociación. Entonces, esos objetivos dependen del nivel de tipo de investigación. El verbo debe ir en infinitivos, se dan cuenta, caracterizar, identificar, establecer, estudiar, analizar, desarrollar. Y los objetivos deben estar delimitados en espacio y tiempo. Bien. Bueno, en el tercer paso, que es la justificación, esa la hacemos con el propósito de saber el por qué voy a hacer esa investigación y en el para qué. Bueno, aquí como no estoy viendo, si tienen alguna duda, no me interrumpen. Bueno, ¿para qué hago esa justificación? Entonces, esa justificación es el por qué se va a realizar esa investigación y debe ser, pues claro, totalmente válida para que, como cuando siempre que propongo una investigación pasa por evaluadores, por un comité de ética, pues tiene que ser lo suficientemente fuerte y robusta para que el evaluador pues no vaya a descartarla, sino al contrario, vea la importancia y la prueba. Entonces, con la justificación se explica pues la utilidad de la investigación y los beneficios que eso trae para la comunidad el realizarla. Entonces, algunos criterios pueden ser, para hacer esa justificación, en muchos casos han sido exigencias legales. No sé si ustedes han escuchado del estudio de la sentencia que impartió la Corte Constitucional sobre el río Atrato. Fue la primera sentencia de ese tipo, donde le dio derechos al río y puso a funcionar a todas las entidades del Estado para que investigaran primero con el fin de que con esos resultados se trate de buscar una solución como integral, porque allí participaban casi todos los ministerios para darle solución a esta población del Chocó. También podemos justificar nuestro estudio porque yo encuentro un investigador que tiene importancia teórico-científica o porque quiero realizar una intervención en la población. Este es un ejemplo de ello, donde coloco este es también del estudio que les mencioné, las investigaciones realizadas en el país son puntuales respecto a los efectos de una sola sustancia química.
pero se requiere generar conocimiento sobre los efectos de la exposición a mezclas complejas, lo que ayudará a orientar recursos para vigilar la población tanto ocupacional como ambientalmente expuesta. En este sentido, es esencial realizar una valoración del efecto de las interacciones entre plaguicidas y nitales sobre la salud humana. Esa fue un extracto de la justificación. En el cuarto punto tengo el marco teórico. El marco teórico, ¿qué hace? Este nos permite tener un conocimiento más amplio del tema que quiero hacer. Entonces, esto implica desde el que, después de que ya sé en qué población lo voy a realizar, entonces tengo que colocar allí en el marco teórico para que los evaluadores, incluso los mismos investigadores, tengan claro que para qué hago ese estudio. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que sea en plaguicidas, mi investigación, entonces voy a decir, es en el municipio X, y quiero investigar sobre determinados plaguicidas, organofosforados y carbamatos. Entonces tengo que saber qué cultivos hay en la zona para poder relacionarlo con los hallazgos que después tenga de laboratorio, tanto en las personas como en el ambiente y en alimentos, si también se incluyen, para saber en dónde está esa relación y poder encontrar pues la causa, el efecto y dar una solución. Bueno, también tengo que hacer búsqueda de artículos científicos para ese marco teórico, para tener pues el contexto de acuerdo a los objetivos. Entonces, si es en plaguicidas, organofosforados y carbonatos, pues tengo que buscar información sobre ello, referenciarla como les mencioné y colocarla allí. Esta información también a veces no solo está en artículos científicos, porque por lo general buscamos en PubMed, Web of Science, y resulta que hay otras literaturas que son muy útiles, como son, las llamamos la literatura gris, que son aquellas que se generan en las instituciones. Por decir algo, el boletín epidemiológico que genera el instituto o el que generan ustedes mismos desde la Secretaría de Salud de Santander. Allí nos puede también dar una idea de cómo están las estadísticas, o que generen ONGs o publicaciones que a veces no son indexadas y pues otras fuentes más. Con esa información que obtenemos debemos realizar una lectura analítica para construir ese marco teórico. Y aquí les tengo como recomendación porque es que he visto que aún hay personas que las referencias bibliográficas las hacen manuales y eso se vuelve un desorden y después no se sabe de dónde es cada cosa. Entonces, hay gestores bibliográficos gratuitos y que son fáciles de manejar. Incluso en YouTube hay tutoriales para las personas que no lo sepan manejar y son Zotero y Mendeley. Estos gestores permiten que a medida que la bibliografía se vaya automáticamente actualizando. Entonces, aquí es importante también cuando coloquemos esto en marco teórico y que queramos dar ese panorama de cómo está la problemática, debemos hacerlo desde el ámbito internacional, luego bajar a otros artículos del ámbito nacional y ojalá si encontramos otros del ámbito local. Si es un tema pues, que nunca se ha investigado a nivel local o regional, pues no vamos a encontrar información a este nivel. Bueno, en el quinto lugar vamos a realizar el alcance. Entonces ese alcance nos permite como saber hasta dónde vamos a llegar, como delimitar un poco. Y aquí pues ya sabemos que tenemos claro cuál es nuestro problema y porque hemos hecho revisiones previas, revisiones de literatura. Entonces hay 4 formas de establecer ese alcance. En el primero es un exploratorio y son aquellos estudios pues que no tenemos ni idea de la situación de salud ni de ambiente y pues me llama la atención y quiero investigar porque lo veo importante. Entonces se emplean en temas poco estudiados o menos desconocidos. Entonces les doy ejemplo de alguno en el que participé, que fue un estudio de la relación entre la exposición a mercurio
y la enfermedad renal crónica en personas expuestas ambientalmente. Entonces, ahí queríamos explorar qué tanto el que no sean expuestos ocupacionales, porque la exposición ocupacional algo más ha dado de resultados, aunque no del todo como certeros, pero a nivel de los expuestos ambientales, o sea, aquellas personas del común que no trabajamos en minería, qué tanto podía afectarnos renalmente. Bueno, no, pues no se halló que hubiera una relación, pero nos sirve para ese tipo de estudios. También el alcance puede ser descriptivo y son aquellos estudios, pues los básicos, donde queremos mirar las características y el perfil de las comunidades que vamos a estudiar. Aquí es otro estudio en el que se busca como hacer una línea base del estado de salud de la población previo a la puesta en marcha de la represa de Hidroituango, que imagino la han escuchado. En ese estudio pues se está haciendo a nivel descriptivo para saber cómo está esa población antes de que esto inicie, porque esa es otra fuente de exposición. Cuando hacen esa represa y va a estar en funcionamiento puede remover muchas cosas de sedimentos que salen a flor, aflotan un poco y pueden contaminar a los peces, como el riego, y todo esto pues llega a la población. Bueno, y tenemos los estudios correlacionales que buscan conocer la relación o ese grado de asociación entre dos o más variables. Entonces, un ejemplo también de cuando quiero correlacionar dos variables, entonces puede ser la exposición a mercurio, que lo tenemos en la minería de oro, y los efectos a nivel neurológico, pero un poco más allá a nivel del coeficiente intelectual, es decir, vamos a buscar efectos a nivel neurocomportamentales. Entonces, la exposición a mercurio con efectos neurocomportamentales. Entonces, eso es un estudio un poco más avanzado. Quiero ver si mi alcance llega a eso. Y el combinado, que es pues la mezcla de los tres anteriores. Y pues también hay estudios que pueden llegar a eso cuando ya tenemos un conocimiento, como que tenemos la disponibilidad de recursos y a medida que pues, se puede hacer en fases. Entonces, primero un exploratorio, luego un descriptivo, luego un correlacional, y cada fase pues va a tener un presupuesto diferente. El sexto, que es el diseño de investigación, se desarrolla para obtener la información de la investigación. Y este diseño depende mucho de la naturaleza de la enfermedad, si es que voy a empezar por la enfermedad, o también depende de esa frecuencia que se presenta en la población, o la frecuencia del factor de riesgo, o fuente de exposición, y el presupuesto, el dinero. Ese punto neurálgico es importante, también depende mucho del diseño de nuestra investigación. Entonces, en ese diseño, esto ya se los explicó el profesor Álvaro Javier más detenidamente. Yo aquí solamente se los voy a mencionar para que entiendan de pronto un poco la relación que hay como en la cadena, en el proceso. Entonces, hay estudios, los estudios que son observacionales son también llamados estudios no experimentales. En esos estudios no experimentales son los que realizamos básicamente en salud ambiental. Entonces, en estos los tenemos de dos formas, los transversales y los longitudinales. Los transversales son los que se toman en un momento dado y los llamamos, son una foto, porque es en ese momento que fui al trabajo de campo y recolecté la información y es ahí donde supe lo que ocurrió, es en ese momento nomás. Y son los estudios que decimos que son descriptivos o exploratorios. Tenemos otro estudio que son los longitudinales y esos son los que les hacemos un seguimiento. Entonces podemos decir, como aquí entran los estudios de casos y controles y cohortes. Entonces, a los de cohortes podemos decir, tomo en la fecha mañana y a los 6 meses nuevamente voy a recolectar información y al año
recolecta. Entonces, podríamos tener un seguimiento. Esos son los estudios ideales que se quieren llegar a hacer, pero requieren mucho más presupuesto. Pero nos falta, en Colombia nos falta mucho para llegar a eso, para entender que ese es el estudio. Esos son los estudios a los que ya tenemos muchos descriptivos en muchas cosas, entonces a veces nos falta este de cohortes. En el séptimo es la selección de la muestra. Entonces, esa selección de la muestra es cómo de la población que yo tengo de interés, debo sacar como mi muestra, ¿sí? Seleccionar a quienes en sí voy a hacerlo, porque también por costos no le voy a hacer, y sería inoficioso. Si tengo a 2.000 personas que viven en un municipio, pues que incluir a las 2.000 personas, pues no tiene sentido. Entonces lo que se hace es sacar una muestra representativa de la población que contenga las mismas características. Entonces hay dos criterios de clasificación: la probabilística y no probabilística. Entonces voy a iniciar con la no probabilística, que es donde se seleccionan las personas por conveniencia. Es decir, tengo un listado o el censo de mineros, así nos ha tocado con la minería de oro. Tengo el censo de mineros de determinado lugar y de allí pues llamarlos uno a uno y luego hacer un llamamiento, y ellos asistían. Los primeros 100, por decir un número, entraban al estudio. Entonces esos son no probabilísticas porque no dependen del azar. Mientras que la probabilística sí se elige de forma aleatoria y todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Estos estudios se utilizan mucho en los estudios experimentales, o sea, se realizan así. Aquí empezamos, que yo tenga el conocimiento con el estudio del río Atrato, con una muestra probabilística. Entonces, ¿cómo se hizo allí? Se tenía la problemática de 10 municipios a lo largo del río. De esos 10 municipios, entonces se hizo aleatoriamente por programas estadísticos. Entonces se seleccionaron de cada uno de los municipios con planos, con catastro, se seleccionaron en 5 barrios, por decirles un número. 5 barrios. De esos 5 barrios se seleccionaron 10 casas, también aleatoriamente. Y ya bajo criterios del investigador o de los investigadores, entonces se dice, de cada casa entran todos los mayores de edad, o va a ser un adulto y un menor de edad. Entonces, esa es la forma de hacerlo probabilístico en estos estudios de salud ambiental. En los estudios experimentales los hacen de otra forma. Entonces, aquí es algo de lo que les decía. Tenemos una población que es la azul, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, tengo quienes van a entrar a mi estudio. Ejemplo, las personas expuestas a mercurio a través de la extracción del oro. Estos son todas las personas en Colombia que están expuestas a mercurio. Luego voy a delimitar esa población. Entonces puedo decir las personas que trabajan en minería de oro en el municipio de Betas, Santander. Entonces son estas que están acá. Y luego voy a seleccionar una muestra que me permita que tenga características similares. Si todos estos son mineros, pues si selecciono estos con un programa estadístico y me dice, tienes que seleccionar de 500 mineros que componen la zona que está allí delimitada en rojo, tienes que seleccionar 100 para que entren al estudio. Y ese es un cálculo estadístico, o sea, es perfectamente justificable y pues tiene todo el valor científico allí. Bueno, entonces luego para calcular ese tamaño de muestra, los 100 que les mencionaba ahora, entonces ese tamaño de muestra se hace bajo unos criterios estadísticos como son el error máximo aceptable y el nivel de confianza. Para esto hay unos software que ya están
haces como son calculadoras. Y nosotros solo le suministramos la información, hay que saberla interpretar claramente para poder llegar a saber cuál es ese tamaño de muestra. Entonces, algunas de ellas son Granmo, que es muy de fácil uso y no tiene inconveniente, está en castellano. Y está la de Pinfo, que también es muy fácil de utilizar. Entonces, allí lo que tenemos que hacer es de colocar el número de personas en el tamaño de la población. Vamos, ejemplo, la totalidad de mineros de oro de Beta Santander. Esa la tenemos por población DANE, proyección 2022-2023, si fuera a ser este año, o dependiendo del año en el que lo vayamos a ejecutar. Luego le colocamos el porcentaje de error máximo aceptable, es el porcentaje de error que se admite tolerar de la muestra, y el más común es el 5%. ¿Por qué? ¿Por qué es este 5%? Porque siempre en mis estudios, aquí como ven, lo recomendable es que siempre con un nivel de confianza del 95% yo escoja esta población. Entonces, el 95 más el 5 me da el 100. Si yo escogiera el 97, pues aquí debe ir un 3%, para que entre estos dos me dé un 100%. Pero hay que tener en cuenta que entre mayor porcentaje de ese nivel de confianza, pues más el tamaño de muestra y mayor va a ser el costo de nuestro estudio. O sea que con 95% es el ideal. Bien, entonces en la frecuencia esperada, entonces esto es la probabilidad de que ocurra el fenómeno. Si yo no tengo ni idea de qué puede pasar, entonces lo coloco 50%, o sea, una probabilidad, 50 que sí ocurra y 50 que no ocurra. Si hay estudios previos más o menos relacionados y allí me dan una prevalencia, entonces puedo colocar ese valor acá. Bien, este es un ejemplo real de calcular. Esta es otra calculadora que es OpenEpi, y allí colocamos también lo que les decía, el tamaño de muestra, es el límite de confianza, y aquí en la frecuencia hipotética, porque aquí teníamos un estudio previo y por eso pudimos colocar este valor, él nos arroja el tamaño de muestra. Entonces, aquí se seleccionaron estas 325 personas, y de esas 325 siempre hay que sumarle un 20% de pérdidas. O sea, es decir, no sé, si 400 personas me dan en total, cosa que si en trabajo de campo no logro menos de las 400, pues no me va a afectar este valor, que sí o sí es el que tengo que cumplir, estas 325. ¿Tienen dudas hasta ahora? Vale. Bueno, entonces seguimos con el octavo paso, que es la recolección de datos. En la recolección de datos, a ver, se recolectan los datos de esa muestra que ya seleccioné, digamos los 100 personas. Y ya he establecido qué quiero medir, y lo hago a través de cuestionarios, de los instrumentos que voy a emplear. Quiero hacer mediciones biológicas y ambientales. Esto se puede aplicar muchas veces con encuestadores. Por lo general, en los estudios de salud ambiental es con encuestadores. Otros estudios ya tienen tan sistematizada la información que lo pueden hacer vía telefónica. Incluso otros que he visto envían al domicilio correos, o sea, cartas diciendo con el frasco para vamos a tomar muestra de orina, te lo envían a casa, te dan una cita y tú vas al centro médico y llevas el frasco. O sea, y ya el instrumento lo llena cada paciente, pero ya es porque tiene como esa cultura de hacerlo así. O por observación directa. Esos datos, toda esa información se recopila en una base de datos. Entonces, estos son ejemplos de formularios que hemos realizado. Para realizar todo esto es porque hemos
hecho previamente la revisión de literatura. Entonces, esto es sobre el mismo estudio que les mencionaba. Este es para expuestos ocupacionales. Aquí solamente tengo las variables sociales y demográficas, entonces nombre, edad, sexo, tipo de documento, el área donde vive, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, estado civil, escolaridad. Estos que son los básicos. Este es otro formulario de test neurológico porque dependiendo de esa exposición a metales, sabemos por literatura que afecta a nivel psicológico. Entonces, ahí este es un formulario ya testeado, probado, estandarizado, entonces, por otros investigadores, y entonces esto es lo ideal para aplicar. El formulario que les mostré inicialmente también ya lo hemos probado en otras investigaciones. Este, por lo menos, es para que las personas midan la memoria, qué tanta memoria tienen. Entonces, la persona les dice estos números, el encuestador. Por lo general, esto lo hace un enfermero o auxiliar de enfermería. Entonces, 6, 4, 3, 9. Y la persona, si lo sabe, pues se va colocando aquí el puntaje 4, hasta el nivel que llegue. Si sabe todos, pues 0. Y esto, aquí tiene una tabla de puntaje, si tiene 0, pues es lo mejor, ¿no? Tiene muy buena memoria. Este otro es que la persona trace una línea desde el lápiz hasta el avión, porque como estos generan efectos de temblores, aquí se puede ver si la persona qué tan firme puede escribir o si tiembla. Entonces se hace esa medición. Este es un formulario que se hizo luego de terminar pandemia, no pandemia, sino el confinamiento, y que se tuvo que ir a campo, entonces también era una serie de preguntas. Entonces, con esto que quiero que vean, que todo debe estar perfectamente organizado, mucho detalle, para que cubra todo y no quede nada al azar. Este es uno para las muestras de pescado, entonces el municipio, la fecha en donde se toma, aquí ya va una numeración para que no haya lugar a confusiones, la especie y las observaciones, si tengo alguna frente a cada uno de estos lugares o la especie. Bien, esto es para mostrarles un poco de, muchos de ustedes ya lo habrán hecho, otros no lo sé, puede ser un tema nuevo. Las largas caminatas, por lo general estos estudios de salud ambiental están más en lo recóndito del planeta, entonces hay que hacer largas caminatas para llegar al punto de exposición en lancha, chalupa, voladora, como os llamen, también madrugar muchísimo, hacer una exploración bastante larga, llevar el material hasta donde sea, que es el lugar para mirar la afectación en salud. Y eso es lo que hace que salgan bien las investigaciones, ¿no? Que se hagan como debe ser. Entonces, ahí quería mostrarles un poco de cómo las hacemos. Bien, una vez que se llega al lugar, se debe como capacitar un poco y sensibilizar a las personas para que entiendan, porque muchas veces no es culpa de ellos, desconocen esos efectos en salud, qué les puede estar pasando. Entonces, estas cartillas que se diseñan dependiendo de la investigación, explican gráficamente, casi todo es con gráficas, porque hay que pensar en que muchos de ellos no saben leer y escribir, entonces para que solo con imágenes puedan interpretar qué es lo que les puede pasar si se exponen, si no utilizan elementos de protección personal. Entonces todo esto lo que se busca es sensibilizarlos para que también participen y a la vez como prevención. Bien, continuando con la recolección de datos, entonces esos instrumentos o los formularios se componen de variables. Como les mencionaba, cada pregunta es una variable, es decir, edad es una variable, sexo es una género es una variable. Las variables tienen diferentes escalas de medición. Espero no agobiarlos con esto.
mucho detalle, yo sé, mucho detalle técnico, pero es más, esto es un poco general. Estas escalas de medición son nominal, ordinal y de escala. La nominal es la que no requiere un orden, ¿sí? Ni una jerarquía. Entonces, como vemos acá en el ejemplo, vamos 1 masculino, 2 femenino. La ordinal sí requiere un orden y una jerarquía. Entonces, el ejemplo es el nivel socioeconómico. 1 bajo, 2 un nivel socioeconómico medio y 3 es alto. Mientras que en escala son valores continuos. Y esos valores pues, son de 2 tipos, de razón y de intervalos. La principal diferencia entre los dos es que en el de razón, el 0 sí tiene un valor y en el de intervalo no. Entonces, ejemplos para que les quede un poco más claro. La edad de 0 años no es que no tenga edad, sí tiene, porque no tiene años, pero sí tiene meses. Entonces, 0 es válido. Mientras que en intervalo, el 0 no lo es. Entonces, un ejemplo puede ser la tensión arterial. 0, pues no puede haber persona con una tensión de 0, no estaría. Entonces, el 0 no existe. Y como se dan cuenta, las variables tienen categorías, que sería, esta es la variable género, la categoría es masculino, femenino, y se codifican. Entonces, esto es la codificación. 1, 2. ¿Por qué? Porque en la base de datos es importante que en la mayoría de lo posible esté todo numérico, no que esté 1 masculino, 2 femenino, no, sino que todo sea solo numérico. Eso es lo que se espera para poder hacer un mejor análisis. Vale. La recolección de datos, entonces los cuestionarios que tenemos son una fuente primaria. Para construir un cuestionario tenemos preguntas cerradas, que son las que hemos visto, pongamos la escolaridad, preguntas abiertas, que esas son para que la gente exprese todo lo que, si le pregunto cuáles son los factores de riesgo que usted identifica. Entonces es una pregunta abierta que luego se debe clasificar, codificar para asignar un número. Y otras preguntas que son de percepción y en muchos formularios se hacen así con caritas donde deficiente, regular, bueno, por dar un ejemplo. A ver, espera, porque ahí está el micrófono de alguien abierto. Tenemos las fuentes de datos de 2 tipos. Las primarias, que son como todas estas investigaciones que hacemos en campo, que vamos directamente allí a recolectar la información, son primarias. Mientras que las secundarias son aquellos que por lo menos tenemos en historias clínicas, que también son muy importantes dependiendo de la investigación. No es que no lo sean, son también importantes los registros públicos, los RIPs, estadísticas DANE, todo eso es valioso. Y en nuestros estudios de salud ambiental, como pues han visto a lo largo del diplomado, pues es necesario que haya muestras biológicas, ¿no? Entonces, independiente si es en matriz sangre, orina, cabello, eso depende del contaminante que yo quiera estudiar, o muestras ambientales, agua, sedimento, pescado, aire. Entonces, todo eso depende. Aquí, como les decíamos, si es mercurio, puede ser en cualquiera de estas 3 matrices biológicas. Si es arsénico, solo puede ser en orina. Si es cromo, solo en sangre. Así, eso depende de lo que queramos evaluar. Entonces, se debe tener un instructivo, porque todo lo que les decía, todo no debe quedar al azar, sino muy bien especificado cómo se debe recolectar la muestra, en qué cantidad, qué condiciones de almacenamiento, todo, porque en el laboratorio donde procesan estas muestras, después de semejante trabajo, no podemos decir que nos digan, no, la muestra no sirve, se perdió el trabajo, o de 100 muestras sirve la mitad, no. ¿Quién va a ir nuevamente hasta allá? Nadie. Entonces tenemos que hacerlo de la mejor forma desde el primer momento y como cerrar todos esos posibles errores que podemos cometer en el camino.
Previo a esa recolección se debe firmar ese consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es ese documento donde éticamente ellos están aceptando participar, que les recolectemos las muestras y nosotros como investigadores estamos diciendo vamos a guardar sus datos confidencialmente, no van a ser publicados con nombre propio, sino va a ser confidencial. Y aparte, la respuesta, los análisis que establezcamos, pues son a nivel general, no individual, para nuestra investigación. Bueno, a ver, aquí es también unas fotos de trabajo que hemos realizado. Entonces, hay condiciones, hay lugares donde no están pues las condiciones dadas porque hay que ir a buscar los trabajadores hasta donde ellos estén. Entonces, así improvisado. Como tenemos otros lugares maravillosos donde está una panorámica de esta forma. Otros que tenemos si logramos conseguir el espacio idóneo para reunir a las personas y hacer la recolección de las muestras. Aquí vemos para la recolección de muestra de sangre, todo bajo todas las normas de bioseguridad. Esta es de cabello, que se toma en esta región occipital. Las de Brina, también todo, bueno, nosotros acostumbramos desde hace algunos años a codificarlas con un código de barras. Pero pues se puede hacer son ciegas, o sea, como para el resto de gente, solo una persona tiene como el control de los nombres de cada uno de los participantes, para, pues, precisamente para evitar riesgos de que se filtre información. Aquí está, esta persona es un técnico que nos ayudó a tomar las muestras de agua. Por lo general, para salud mental se toman muestras de agua de consumo humano. Si se tomó de este río fue porque las personas reportaron que de ahí consumían agua. Entonces, por eso se toman las muestras de allí. Estas son muestras de pescado. Entonces, por lo general lo que preguntamos es cuáles son las especies que la gente consume y se contrata un pescador para que en fresco nos dé, no que tenga congelados de mucho tiempo, sino frescos, nos dé esos pescados y se envían al laboratorio para su análisis. Se llevan por general una o dos especies por cada uno de estos pescados. Entonces, ¿qué es importante? Que tengan en cuenta que las personas que van a realizar estas encuestas deben estar completamente capacitadas para esto, previo pues a salir a trabajo de campo, porque eso sucede mucho que llegan y si no se han capacitado, pues se pierde información muy valiosa, muy valiosa. Yo en eso soy bastante estricta porque he visto cómo se ha perdido información que es muy importante y hay que descartar ya de todo a esa persona si llega a faltarle información en el resto de preguntas. También toda esta información que recolectamos acá, pues pasa a una base de datos que se diseña tanto con las variables sociales y demográficas, como con las variables de exposición laboral, de medidas de higiene, y se hace por lo general en Excel, cuando lo hacen las personas por lo general allí. A mí no me gusta mucho porque se tendría que aplicar muchos filtros y condicionantes para que no se cometan errores de digitación. Yo prefiero utilizar otras herramientas que son por lo menos NPInfo, que también se diseña la encuesta y el digitador, la persona va ingresando la información y con todos los filtros posibles y se minimiza ese error. También hay otro que se emplea mucho, que es el Access, Microsoft Access, que también se puede hacer. Y la base de datos, pues lo que les decía, es de gran importancia porque de allí depende también pues, el análisis de la información. Esta base de datos se debe depurar y realizar un control de calidad bastante estricto para que sepamos quiénes son las personas reales que entran en nuestro análisis. Bien, este es un ejemplo de una base de datos. Aquí, si se dan cuenta, está casi todo numérico.
pues las variables que pueden estarlo. Vamos a exposición. Aquí 0 es que indica que es población control. Aquí pues el nombre no es necesario tenerlo. Tampoco el municipio, el área. Si se dan cuenta, aquí en adelante todo es numérico. La exposición, y adicional a eso, se genera un diccionario de variables. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las variables que están aquí en mi base de datos las tengo acá, donde yo sepa que el 1 quiere decir que es una exposición ocupacional, el 2 ambiental y el 3 es un control. Y así con cada una de las variables. Cosa de que si aquí hay un 5, pues que yo pueda remontarme acá y decir, 5 que quiere es esto. No que me pierda entre tanto número. Y algo que es vital y hemos hecho también en todas las investigaciones que estamos es generar esos resultados para la población. O sea, ellos, y esos son uno de los beneficios que se les informa al momento de empezar cada una de ellas. No solo queremos que nos den información para nosotros investigar, sino también darles a ellos los resultados del laboratorio, porque estos análisis, pues, muchos son demasiado costosos y pues no son asequibles para todo el mundo. Entonces, ya que los tenemos, diseñamos un formato así por lo general para que precisamente las personas que no saben leer y escribir por colores identifiquen si es alto o es bajo. Entonces, esta persona, todos sus, tanto en sangre, en orina o en cabello, presentó niveles altos de esta sustancia. Bien, luego tenemos el noveno paso, que es el análisis de datos. El análisis de datos, pues para eso tenemos programas estadísticos, que son los que se encargan de hacernos esa información. Entonces, pues tenemos diferentes y pues hay que tener un conocimiento previo para manejarlo, dependiendo también del nivel de tipo de estudio, pero estos pueden ser en SPSS, Stata, NR, Tableau, StatGraphics, estos son algunos de ellos, tal vez los más comunes donde podemos realizar ese análisis de datos. Y finalmente tenemos el informe de la investigación, donde ese informe es allí, dejamos plasmado todo lo que encontramos en nuestra investigación y es bastante importante dejarlo pues bien detallado allí y tiene un orden. Entonces, pues como sabemos, tiene resumen, introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, que es muy importante, y referencias bibliográficas. En este orden se suele colocar, hacer ese informe. Pero también es importante y es algo que tal vez se deja muy de lado, y es que se queda en un informe, y esto es, después de que ustedes han visto todos los pasos y todo el trabajo que implica hacer una investigación, pues es importante que se publique esos resultados, ¿verdad? Para que otras personas sepan que ya se hizo esa investigación, qué resultados se obtuvieron, y evitarles lo que volvíamos al inicio de la generación de la idea, donde decimos, no, busqué y no hay nada de información, porque si esto no está publicado, pues se puede cometer el error de volver a realizar un estudio que ya se tenía información. Tenemos a veces algunas limitaciones en los estudios, y eso es importante que lo dejemos al final de la discusión, y algunas de ellas, de estas limitaciones, a veces es por presupuesto, que queremos hacer un poco más, pero pues a veces es tan corto el presupuesto que toca pues hacer, decir, podemos analizar menos sustancias químicas, o el tamaño de muestra tengo que hacerlo con un porcentaje más bajo. También puede ser porque los objetivos y la metodología que se emplearon no son los adecuados, y eso es algo que hay que tener bastante cuidado desde el diseño de esa metodología, porque no puedo después al final también decir, no hice la metodología adecuada, porque de pronto esos instrumentos que diseñé no capturaban toda la información que se necesitaba, sino que muchos de esos instrumentos quedaron como
con las preguntas muy superficiales y no profundizaron lo suficiente para poder luego hacer un análisis más profundo. Algunos ejemplos de situaciones de esta situación por lo menos que nos pasó. Entonces, una limitación fue que la situación de orden público impidió el desplazamiento del equipo investigador para recolectar la información en una vereda X. Por ese orden público, pues no pudimos acceder allí, a pesar de que llegamos hasta el municipio, pero no pudimos ir hasta la vereda. Otro ejemplo puede ser que no se pudo recolectar la totalidad de la muestra debido a que la población no cooperó por no haber realizado una sensibilización previa en la comunidad sobre los beneficios del estudio. Esto es algo que se ve en varios estudios porque no hacen esa sensibilización previa. Bien, y esto es para mostrarles un poco algunas situaciones del país que hemos evidenciado. Aquí, esta es minería de oro a cielo abierto, donde utilizan, pues para el proceso de minería se utiliza bastante agua, y esta agua que se ve aquí, pues ya está mezclada con mercurio y va a las fuentes hídricas, donde pues contaminan peces y a la población. En este lugar en especial, es algo pues, curioso que cerca allí, de esta misma agua, hicieron tenían una piscicultura y habían cachamas, cantidades, pero era con esta misma agua y vendían pues esos pescados en el mercado posteriormente. El anterior era en Antioquia, este es en Chocó, aquí se pueden ver las dragas, aquí fue bastante eh, como triste y desgarrador ver cómo se dañó el cauce del río, porque como van utilizando y sacando esta tierra alrededor del río, pues va perdiendo su cauce y pues genera bastante contaminación también. Bueno, y aquí unas fotos de mis chocoaventuras de trabajo de campo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Si están o no están? ¿O fue clarísimo? No hay preguntas. Sí estamos. Vale. Entonces, como no tienen preguntas, pues seguimos con el profe. Muchas gracias, todo está claro. Perfecto. Aquí en el chat escriben que está claro. Seguimos con el profesor Álvaro Javier. No tienes audio. No te escuchamos. No. Se indica que el micrófono está abierto, pero no se escucha nada, profe. No sé si tiene de pronto algún dispositivo conectado. Sí, pero vamos a... Uy, no me ve. Chao. Bueno, les voy a explicar un poco acerca del trabajo práctico que ustedes van a tener que realizar
al final, para el final del diplomado. Y pues primero que todo una noticia buena. eh, Debido a la solicitud de muchos de los estudiantes, pues la última fecha para entregar actividades se aplazó hasta el próximo viernes, ¿sí? Entonces van a tener hasta el próximo viernes para entregar cualquier actividad de cualquier unidad. Ya ese viernes sería el último. Entonces tendrían, se extendió desde este viernes hasta el otro viernes, una semana más, ¿sí? Ahora les voy a explicar la guía de trabajo para el último trabajo que se va a tener que presentar el 26 y 27 de octubre de este mes. Nos vamos a reunir en San Gil para hacer la entrega de los diplomados, de los diplomas y pues y también pues hacer la presentación de cada uno de estos trabajos que van a tener que realizar. Primero, los trabajos se van a dividir de tal manera en que va a ser un grupo por cada una de las provincias. En este caso, pues serían 7. Se está considerando que para el área metropolitana, pues debido a la cantidad de profesionales, se aumente a 2, pero pues estamos evaluando la situación. Lo que van a tener que realizar es como que identificar un problema de salud ambiental en sus provincias. Entonces van a tener que hacer un listado de 4 o 5 problemas. Estos listados se van a tener que enviar al correo del profesor Javier Hidrobo. Él es quien les va a decir como que, bueno, vamos a evaluar y vamos a priorizar este problema, el 1, el 2 o el 3, el tercer problema. A partir de eso, pues, ustedes van a empezar a realizar eh, ciertos pasos, van a tener que presentar un resumen acerca del problema, un número, qué tipo de enfermedades probables o daños de salud, qué número aproximado de personas afectadas, en qué año inició, investigar si es un individuo o una persona o una empresa que está generando el deterioro o contaminación del ambiente, si hay grupos que están denunciando este problema, si hay alguna participación de alguna universidad para ayudar a identificar o solucionar el problema. Bueno, todo esto pues obviamente se los vamos a compartir en la plataforma. Esto simplemente se lo estamos comentando ahorita, pero esta información se va a subir un documento y va a estar bajo la sección de trabajo final. Asimismo, pues se va a necesitar eh, que cada grupo cree una presentación de máximo 10 diapositivas. El tiempo, pues ya lo estaremos definiendo para para cada uno de los grupos. Y como ya les mencioné, pues va a ser presentado en San Gil el 26 y el 27. Ahora les voy a explicar un poco más o menos acerca del cronograma que vamos a manejar en San Gil esos 2 días. Como tal, vamos a ocuparnos de 8, el jueves 26 de octubre, de 8 de la mañana a 12:30 del día. De 12:30 a 1:30 van a estar libres y de 1:30 a 5:30 de la tarde vamos a estar ocupados nuevamente. ¿Qué vamos a realizar en esos encuentros? ¿Sí? En esos encuentros vamos a estar presentando pues cada uno de los proyectos que ustedes van a estar pues elaborando a lo largo del mes. Después, de 5:30 a 6:30 vamos a tener como que un break nuevamente y volvemos nuevamente de 6:30 a 7:30. Ahí vamos a realizar otra actividad y ya al día siguiente vamos a realizar como tal la entrega de los diplomados de 8 de la mañana al mediodía.
Igual, esta información nuevamente se las comunico ahorita por el momento y todo esto se va a subir claramente junto con el trabajo, se va a subir en la plataforma. Ahora, unos aspectos que por favor quiero que tengan en cuenta es que para los viáticos para el traslado al municipio de San Gil, se tienen que comunicar por favor con la Secretaría de Salud Departamental, ¿sí? La estadía del hotel es de libre elección debido a que pues como tal el lugar de reunión va a ser el hotel, el centro comercial, plaza, y pues no se van a proporcionar los refrigerios en cada una de las jornadas, mas sin embargo, pues el almuerzo y las cenas no van a estar ahí. Por eso pues se va a tener los tiempos abiertos para que cada uno pueda pues, disponer de ellos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta respecto a este trabajo. Como les digo, esto se va a estar subiendo al Moodle y va a estar de una forma más específica. Igual voy a esto se va a enviar nuevamente al correo en caso de que no puedan acceder a él, no tengan inconveniente. Y pues creo que eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Mañana viernes. Para mañana la plataforma pues, se va a subir esta reunión, se va a subir el trabajo final y se va a subir el cronograma de actividades que les acabé de mencionar en detalle. Es de 8 de la mañana, el jueves 26 va a ser de 8 de la mañana y vamos a estar culminando hasta las 7:30 de la noche, obviamente con sus respectivos descansos y sus respectivos refrigerios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el hotel va a ser de libre elección para cada uno. En caso de que, pues, bueno, tengan alguna otra pregunta, me lo pueden hacer saber por el WhatsApp o me pueden regalar una llamada. Pues estaré atento a cualquier inquietud. Es 315-677-3635. Igual este número pues yo lo comparto siempre, está en el número de WhatsApp, está en los mensajes que se les envía del curso de Moodle. Aquí nuevamente se los comparto. ¿Listo? Pues no siendo más, creo que sería todo por ahora. Nos estaremos viendo el 26 y 27 en San Gil. Y pues las personas que todavía estén
actividades pendientes, pues tratar de terminarlas hasta la fecha del viernes, el día viernes de la próxima semana. ¿Listo? Ok, se tendrá en cuenta la sugerencia, pues la voy a pasar, la voy a pasar. Ahí compartí nuevamente el link de la asistencia, entonces. ¿Alguna otra sugerencia de pronto? Bueno, no siendo más, entonces me despido. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias, profes. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a Dios que no creo que te funcionó. Yo pensé que no íbamos a poder. No, yo pensé que era mucho. Y ya no me decían así, pero si lo que digo es que no lo rápido. Y contaba con uno. Pues ya se me iba a pasar a las horas, pero no he pensado ni no he pensado, creo que está ocupada. Que hay una muchacha que quiere entrar al semillero, pero no sé si está afuera. Ah, yo la tengo. ¿Cómo?